A veces, y más con el mundo tan sexualizado que tenemos, las preguntas pueden ponerte un poco en apuro, pero amada, la verdad necesitan ser contestadas con la verdad y tú debes informarte. Y ahí es donde quiero ir. Te tienes que informar con la palabra, de donde todo comenzó, en el Génesis, el propósito para la intimidad, de deleite, que no es malo. No temas hablar. Dios te dará la sabiduría. Infórmate tú. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, nuevamente nos reunimos aquí y es un gozo para mí poder hacerlo y continuar la conversación que teníamos sobre cómo responder esas preguntas incómodas, difíciles sobre la sexualidad cuando nuestros hijos empiezan a tenerlas, pero sobre todo cómo empezar a educarlos de una manera en que ellos puedan acercarse a nosotros y escuchar y preguntar y que la información venga de ti. Si no has escuchado el primer audio sobre esto, te invito a que vuelvas a él y vayas y escuches porque hay mucho contenido allí. Pero de manera general hablamos de que no se trata de tener la conversación sobre este tema cuando llegue la edad apropiada acerca de la pubertad, porque si lo vemos así, hemos perdido desde ya la batalla. Se trata de tener pequeñas conversaciones todos los días o cada vez que se pueda, desde que son pequeños. Mientras las bañas a tus niñas o a tu niño, sus cuerpos son privados, sus cuerpos son solo para ser visto por sus padres, por ti, solamente tú puedes tocarlos o su papá mientras la bañan. De hecho, en la medida en que van creciendo, es natural y es sano, saludable, que ellas aprendan a bañarse solas, siendo pequeñas, o el niño solo, y que tú estés ahí para vigilarlos y una vez a la semana, como decimos en mi país, tú los restriegas y le das una buena descurtida. Pero deben ir aprendiendo a valerse por ellos mismos mientras más pequeños sean, pero sobre todo a llamar las partes de su cuerpo por su verdadero nombre. Todo esto lo vimos y vimos que estamos en medio de una revolución sexual. Te di algunos nombres de libros con los cuales puedes orientarte para poder tener información, porque debemos ser expertos en discernir los tiempos que nos ha tocado vivir como los hijos de Isaacar. En medio de esta revolución en que estamos, a nuestros hijos se les enseña que dos niñas pueden ser pareja, que dos niños pueden ser pareja. Eso lo ven en sus colegios. Ahora, de hecho, muchas escuelas, en países avanzados, mientras registras a tu niño para el colegio, puedes preguntarle al niño, la persona que lo registra puede preguntarle qué tipo de género él prefiere o ella prefiere, y es así que pueden hacerlo. Yo vivo en España y en Europa a los niños de 12 años no se les consulta por un cambio de sexo a sus padres, no. Ellos pueden decidirlo ellos solos. Entonces, este es el mundo que tus hijos están viviendo y tú no puedes ser ciega. Tú tienes que saber y poder guiarlos. Y tienes que guiarlos con la verdad, no con reglas, porque las reglas se rompen, las reglas provocan ira al final, sino que la verdad es la única que nos hace libres, nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Bueno, vamos a empezar en el Génesis, donde todo comenzó, como siempre te decimos. Dios creó y creó a su imagen, a su semejanza. Al hombre y a la mujer los creó. Y dice al hombre al principio porque habla de toda la humanidad. Y luego aclara, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo le explicas este concepto a un niño pequeño? Porque él debe saber o ella debe saber
que está hecho a la imagen de Dios y por eso su cuerpo es especial, por eso su cuerpo es único, por eso debe cuidarlo, protegerlo desde pequeño, porque tiene la imagen de Dios. Al igual que sus amiguitos deben respetar a sus amiguitos porque tienen la imagen de Dios en ellos. Este es un concepto profundo, pero como mamá te puedo dar quizás una idea. Puedes tomar tinta de esas que se usan para sellar y untar en tus huellas dactilares, en la yema de tus dedos, esa tinta y colocarla en un papel de uno de tus dedos, al igual que el de tu pequeño. Y entonces explicarles que cada huella es única, especial, diferente y que solo tú tienes esa forma. Bueno, pero esa huella nos recuerda, es un eco de que fuimos creados con la huella de Dios en nosotros y que por eso Dios además nos ama. Él ha hecho la creación y la ha hecho hermosa para Él y que la está redimiendo. Este es un concepto también profundo, pero en la medida en que tus hijos van creciendo, tú vas enseñándoles cómo Cristo paga por nuestros pecados. Y nuestra mente es un centro de pecado constante, es un centro de bombardeo. Vivimos en un mundo sumamente sexualizado, como hablábamos en el podcast anterior. Por eso es la importancia de traerlos a la verdad. Dios creó esta primera pareja y la orden fue que se multiplicaran, que fructificaran. Entonces, en la intención de Dios estaba el deleite, porque cuando Adán nombró los animales, él estaba solo y nombró a cada animal con su pareja, pero para él no había una compañía. Él se dio cuenta de esto y debe haberse entristecido, pero Dios lo hizo a propósito, con la intención de que él viera la necesidad de que Adán tuviera a alguien como él para hacer su compañía. Y por eso Dios crea el matrimonio. Es algo que puedes decirle a tus hijos desde muy pequeños. Tus hijos van a entender conceptos que tal vez tú crees que no entiendan a los 4 o 5 años. Yo fui mamá, soy abuela y sé, porque veo en mis nietos cómo pueden entender cosas muy profundas, que nosotros quizás limitamos el hecho de que ellos puedan entenderlo. Pero, mamá, enséñale que Dios hizo el matrimonio para el deleite también, para que la pareja tuviera esa intimidad única que puede dar cuando papá y mamá se abrazan, cuando se muestran cariño dándose besos. Y aquí quiero ponerte cosas prácticas. Mientras nosotros criábamos a nuestros hijos, todos los años tratábamos de tener un pequeño tiempo de vacaciones con ellos, de acuerdo a lo que nuestro presupuesto nos permitiera. Hubo años en que fueron cosas muy simples, como una salida a la playa, quizás de un día para otro o por un día. Depende de los tiempos en que cada uno esté y de cada familia, pero ese era un tiempo familiar, para pasar tiempos como familia. Ahora, también les enseñamos, y fue una regla para nosotros, que nosotros necesitábamos tiempo solos como matrimonio y se lo enseñamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, al principio decían, pero es que yo quiero ir contigo, mami, que yo quiero ir contigo, papi. Y nosotros le decíamos, no. Papá y mamá se van solos para darse mucho cariño, para amarse, para darse besitos. Y de esa manera vas enseñando la intimidad. Incluso una vez recuerdo que le dijimos, tú quieres que papi y mami siempre estén juntos, que no se divorcien como los amiguitos que tienes, que sus papás se han separado. Y con esto no quiero herir sentimientos de nadie, sino que es una realidad. Nuestros hijos pueden o pertenecer a una familia separada, divorciada, o pueden ver amiguitos que estén así dentro de familias como esa. Y les decíamos, papá y mamá se van solos para en este tiempo darse mucho cariño, afirmar su amor y poder seguir juntos. Entonces, esa es una realidad. Ponte esa meta, aunque sea por una noche. No temas el dejar a tus hijos porque crees que es imposible que ellos vivan sin ti. No, mamá, tu prioridad es tu esposo. Siempre recuerda eso. Tu esposo está antes que tus hijos y va a estar después de tus hijos.
Y ahí viene el otro ejemplo que quiero darte. Una vez una señora mayor en nuestra iglesia me enseñó esto y me dijo, yo les enseñé a mis hijos desde muy pequeños, y ella era abuela en ese entonces y yo quizás tenía el primero o el segundo de mis hijos, que nosotros comenzamos sin ellos y vamos a terminar sin ellos. Así que mi esposo era una prioridad en mi tiempo. Y yo me quedé como pensando, wow, cuánta sabiduría hay en esas palabras. Se lo conté a mi esposo y empezamos a decirle eso a nuestros hijos cuando eran pequeños. No te niego que la reacción fue de bomba. No, nosotros somos lo principal. Pero ¿sabes qué? Cuando uno de ellos tenía 20 años, se casó y se fue. El otro se casó a los 22. Y nosotros nos quedamos solos, siendo muy jóvenes. Y mi esposo me decía, pero no le decías que se fueran temprano. Y la realidad es que nosotros estamos sin ellos ahora. Y gracias a Dios por permitirnos crecer como matrimonio con todas estas verdades. Pero yo no quiero quedarme con esas cosas que aprendí quizás de una anciana en mi vida, de una señora mayor, y que fueron una realidad. Y hablar de sexualidad abiertamente con tus hijos. Cuando van creciendo, que necesitan más información y no la quieren, como te decía en el podcast anterior. Mi esposo trabajaba en la casa. Desde muy temprano tuvimos la oficina en nuestro hogar. Y nunca tomábamos siestas, pero sí había un tiempo después de comida como de reposo. Había uno de nuestros hijos, como te comenté, que no quería que se le tocara el tema. Entonces mi esposo empezó a bromear y le decía, sálganseme de la habitación, que papá y mamá van a estar juntos ahora y no quieren niños porque puede haber intimidad. Y bueno, 2 de ellos salían rápido sabiendo que era una broma, pero a otro de ellos no le gustaba la broma y decía, no quiero oír eso. Pero ¿sabes qué? Al final sirvió de canal para romper el hielo, para hablar. Y las veces que vinieron a nosotros con cosas que habían escuchado o con inquietudes que tenían, yo recuerdo perfectamente momentos en que quizás yo podía sonrojarme con las preguntas que hacían, pero gracias a Dios doy porque nos dio la sabiduría en ese momento y estábamos ya preparados. No te voy a decir que es fácil siempre. No lo es. Cuando están adolescentes, a veces, y más con el mundo tan sexualizado que tenemos, las preguntas pueden ponerte un poco en apuro, pero, amada, la verdad necesitan ser contestadas con la verdad y tú debes informarte. Y ahí es donde quiero ir. Te tienes que informar con la palabra, de donde todo comenzó, en el Génesis, el propósito para la intimidad de deleite, que no es malo, porque quizás como venimos de un contexto donde nos han enseñado que la intimidad es solo para procreación, como se creía de décadas atrás, porque lo enseñaba una iglesia. Así que tenemos muchas de estas cosas quizás en nuestra memoria remota. Quizás tu mamá no se sentó contigo y te habló verdades. Yo recuerdo que quizás a mi mamá le era más fácil, aunque hablaba conmigo, me era más fácil dirigirme a un recurso. Como yo estudiaba psicología, ella me compraba libros para que yo estuviera muy documentada porque iba a ser psicóloga, pero también la conversación era abierta, tanto con mi papá como con mi mamá. Entonces tengo buenos recuerdos, aunque yo crié más abiertamente a mis hijos. Nosotros nos propusimos hablarles la verdad de la intimidad desde que pudimos. Y por eso te digo, mamá querida, no temas hablar. Dios te dará la sabiduría. Infórmate tú. Te recomiendo el libro de Revolución Sexual, como te había dicho, porque está escrito por dos médicos que además de ser cristianos, el autor Miguel Núñez es pastor, conocen la realidad. Si puedes recurrir a los escritos de Albert Mohler, él habla de esta revolución que estamos viviendo. Hay mucha documentación de esto. Los libros de Dana Gresh que te decía. No dejes pasar esta oportunidad, mamá, porque es preciosa. Y la vida íntima, la vida que tus hijos van a tener en su matrimonio, tú estás poniendo la zapata.
la zapata de la masculinidad verdadera, de la verdadera feminidad, y todo esto requiere de una pureza tuya como modelo en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que hablas y cómo lo hablas, porque el Señor nos pide que nuestra boca sea pura, que nuestros ojos miren lo recto, que andemos en integridad, en la intimidad de mi casa. Entonces eso requiere de nosotros que seamos un ejemplo en esta área, que podamos fallar muchas veces, sí, pero el justo cae y se levanta, dice el Señor lo levanta. Entonces una y otra vez ven delante del Señor y trae esta lucha, porque el enemigo es astuto, pero nosotras tenemos las armas que nos ha dejado Efesios 6 y debemos abrazarlas, debemos agredir al enemigo con la palabra de verdad. Entonces, instruye la mente de tus hijos, amada mamá. No pierdas esta batalla, no dejes pasar la oportunidad. Desde pequeños, háblale la verdad con respecto a su sexualidad y el respeto a la sexualidad del otro, al cuerpo del otro también. Espero que todas estas cosas son principios, no son reglas. Te he compartido algunas anécdotas propias mías, pero no tiene que ser así contigo necesariamente. Pero quiero que veas que no siempre es fácil, pero es posible y Dios lo quiere así. Él te ha puesto a ti para que tú te encargues de sembrar esta base, estos cimientos en la vida de tus hijos. Y quiero decirte, ve donde la anciana de tu iglesia, ve a donde una esposa de pastor, donde una hermana mayor que haya criado, trae estos temas y háblalo con otras mamás, compártelo con otras mamás y que sean las ancianas de tu iglesia quienes las edifiquen. Ese es el deseo de nosotras en Aviva Nuestros Corazones con este podcast. Que Dios te bendiga y te guarde, madre querida. Bendiciones. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.